De este lado, todos sabemos un poquito y mucho de nada del tema emergencias, porque tomaríamos a lo mejor todos un camino distinto sobre qué hacer. Buen día. Buen día, Ricardo, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Tiembla ahora, ¿qué se hace? Mira, Ricardo, escuché muchas cosas y bueno, hay que basarse en la vieja usanza. Hay un par de teorías nuevas en las cuales desde inclusive el grupo de colegas y el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos hemos roto con esas teorías porque lo más básico, lo más elemental es buscar un lugar de seguridad, una zona de seguridad. Que todo lo que dijeron ahí es cierto que hay que colocarse en posición fetal, y el primer lugar de seguridad en una oficina, en una casa, es una mesa cojonuda, una mesa la más fuerte que tengas en tu domicilio. Por supuesto que estemos donde estemos, no siempre tenemos la disponibilidad debajo de una mesa, debajo de un escritorio, ya sea en una oficina inclusive, somos muchas personas y no cabemos todos debajo de la mesa, hay que buscar lugares alternativos. En primer lugar sería debajo de una mesa, como digo. Segundo lugar sería una esquina del lugar, alejado por supuesto de las ventanas de vidrio, alejado de los aires acondicionados, de todo aquello que pueda caer, alejado de estanterías. Y bueno, la tercera alternativa, que había una teoría que hablaba del famoso triángulo de vida, algo que no quiero desautorizar a nadie ni decir que es falso, pero es una alternativa, porque el triángulo de seguridad que dicen que hay que colocarse no debajo, sino al costado, refiere a que en caso de que caiga una estructura, se genera un espacio respirable entre la mesa y la estructura que caiga. Pero para que eso suceda, tiene que pasar varias cosas. Primero y principal, la estructura tiene que ser de manera longitudinal, no una estructura cuadrada o redonda. Si te cae un pedazo de cielo raso y cae al costado, te cae directamente en la cabeza. Y segundo, que esa forma longitudinal tiene que caer de manera perpendicular a la mesa para que se cree ese espacio. Es decir, que las probabilidades son mínimas. No digo que sea falso, pero sí no es el primer punto de encuentro. Y respecto de las decisiones y respecto de los roles, dijiste algo muy importante, Ricardo, que es buscar roles en la familia, buscar roles en los equipos de trabajo, que alguien se encargue de la mascota, que alguien se encargue de la mochila, que alguien se encargue de facilitar la evacuación, sobre todo. Vos sabés que con la mochila hay un tema, ¿no? Pues vos te preparás la mochila de emergencia. ¿Y dónde la tenés en tu casa? Bien, estaba escuchando recién antes de que me llamaran justamente ese tema, y primero y principal, vamos a ir a los elementos. Lo que uno tiene que buscar ante cualquier emergencia, y qué es lo que más nos va a ayudar a tomar decisiones, es plantear el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo, Ricardo, en un sismo? Salvarme. Sí. Salvar la vida. Entonces, si yo me pongo que las velas, que los documentos, que la llave del auto, que la llave de la casa, como dijiste vos, tengo que tener 10 valijas, y más si somos una familia numerosa, como es mi caso, que soy mi mujer y yo y 3 hijos. Imagínate, tengo que tener 5 valijas con todos los elementos, y sería imposible. Primero eso, entonces hay que tener lo elemental, es decir, agua, por supuesto, mantas. Imagínate si ahora, esta noche, en plena madrugada hay un sismo, con la temperatura que hace. Entonces tengo que tener mantas, agua, un paquete de galletas y lo elemental. Y si hay alguien de droga dependiente que tenga remedios crónicos, como dijiste vos, también tener una... Pero la linterna, la radio, un cargador, el power bank, tenés que tenerlos. Tenés que tenerlo, por supuesto, pero mientras más elementos tenés, va a ser imposible tener tremenda mochila, y como bien dijiste vos, ¿dónde la guardás? Claro, entonces, porque además cercano a la salida, claro, y con lo básico, ¿sí? Hemos estado pensando esto, que es una mochila por casa y es una mochila por persona. No, por persona no vas a llevar 5 mochilas al punto de encuentro, no vas a poder. Pero sí tenés que prever, pero pará, si vos tenés 5 personas y de las tenés que proteger a las 5 personas con una lata de atún o un paquete de galletas, no pintas la casa. No, pero eso es para la emergencia inmediata, para la mochila de emergencia es para las próximas 10 horas, 6 horas, no mucho más. Vos estás combatiendo una emergencia donde estás salvando tu vida, donde estás dependiendo de que se te cae la estructura o si quedás atrapado. Entonces tenés que tener recursos para actuar de manera inmediata y claro, no es una mochila de picnic. Sería ideal poder contar con todos esos recursos, con una mochila para cada uno, pero realmente en la realidad, primero y principal, que hay mucha gente que entra en pánico y no conserva la calma, que es el punto número 1.
Y imagínate si encima dentro del pánico vas a ir a buscar la mochila, cumplir con los roles es muy difícil. Entonces hay que centrarse en lo básico, en lo elemental, que es cumplir el objetivo de salvar la vida. ¿Está bien? Bueno, déjame que te haga algunas preguntas. Es importante el tema de la radio transistor. Eso es fundamental, lo que decían recién. Porque es cierto que se caen las líneas celulares, se caen las redes, entonces el mantener informado con una vieja radio transistor que se consigue en cualquier lado no ocupa lugar y es muy importante para tener la mochila. Con las pilas actualizadas. Con las pilas actualizadas. Y lo demás que decían de por ahí mantener otro tipo de alimentos y demás, también las cosas se vencen. Cada cuánto revisamos esa mochila. Es decir, tenemos que tener una especie de chequeo periódico en casa, que cada 3 meses verificar que no se venzan todos los elementos que colocamos dentro de la misma, ¿cierto? Entonces, ahora, yo pienso un poco en la geografía urbana de Mendoza, que tenés un montón de árboles viejos, que tenés cables por todos lados. Muchas veces el reflejo de la gente, y lo ves en cada sismo que ocurre en Mendoza, es salir a la calle y pararse en el medio de la calle. ¿Eso está bien? ¿Es seguro? Mirá, fundamentalmente lo que hay que buscar lugares donde sirvan de resguardo ante todo aquello que pueda caerse. Depende del barrio, depende de donde vivas, tenés que buscar un lugar alejado de árboles, de carteles y de cables. Puede ser en medio de la calle, puede ser frente a tu casa, eso va a depender del lugar donde te encuentres. Pero lo fundamental es que una vez finalizado el sismo, buscar un lugar de resguardo lo más seguro posible, dependiendo de la geografía. Eso depende del lugar, no es que un manual que diga sí o sí en el medio de la calle. Pues si en el medio de la calle tenés árboles y carteles se pueden caer, no es lo más seguro. Claro. Sebastián, hay una cuestión que probablemente sea más de ingenieros, pero, a ver, la tecnología moderna de construcción, liviana, en seco, ¿es más segura que la sismo resistente de material? ¿Eso cómo lo veo? Mira, no soy ingeniero civil, eso habría que preguntárselo a un ingeniero civil, pero entiendo que hoy por hoy la tecnología está avanzando muchísimo y, bueno, depende de la marca con la que construyas, se está pensando mucho en la parte de sismos. Hoy por hoy, creo que después de los sismos ya vividos en Mendoza, ya casi no quedan casas de estructuras viejas, así como de adobe, como se caían antes en los años 70, 80, que eran muy chiquitos. Pero queda adobe todavía, Sebastián. Y después el sismo 85, 86, habían palos que sostenían las paredes de las casas, eso no me olvido más. Eso ya, hoy por hoy, hay mucha tecnología, pero bueno, se debe ser un ingeniero. Mira, la semana pasada, después del terremoto, del sismo que tuvimos, que asustó a varios, pero que fue muy intenso, pero muy cortito, ¿se acuerdan? El de la semana pasada, hubo un comunicado del Colegio de Ingenieros, del Centro de Ingenieros de Mendoza, diciendo, ojo con las construcciones clandestinas. Ellos tienen contabilizado que el 30% de las construcciones son clandestinas, por lo tanto, no tienen ningún tipo de estudio antisísmico o al menos no les consta que hayan seguido las reglas antisísmicas que están en el código que todavía rige de construcción y que se supone cuando vos haces una vivienda con todas las de la ley, las municipalidades te van controlando. Pero si vos tenés el 30% que es clandestino, no hay ningún control. Lo que pasa es que te van a controlar en tanto en cuanto vos informes al municipio que vas a llevar a cabo una remodelación en tu casa. Por eso que son clandestinas, claro. Claro, exactamente. Ese es un problema, sí, eso es real. Eso es real. Yo refiero a las construcciones declaradas. Hoy por hoy entiendo que, bueno, cada vez la tecnología mejora, pero bueno, si no está declarado, nadie puede garantizar que tenga un cálculo estructural, un cimiento seguro en tu casa. Es imposible. Bien. De acuerdo, Sebastián, muchas gracias. Que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Igual, hasta luego. Saludos. Sebastián Reite, licenciado en Higiene y Seguridad. Qué importante. Claro, no te vas de picnic, no te vas a vivir en la plaza, Fiadino. Pero qué importante lo que dijo de la mantita. Y ahora que hay más tecnología, no tenés que llevarte una manta de 10 kilos, una mantita liviana de polar, una manta liviana, simple, aunque sea para el abrigo de los más pibes. Claro, yo tengo preparada 20 mochilas en la casa. No, claro. Hasta que sacás la